Alerta en C5N, un auto chocó contra el Capitolio en los Estados Unidos. Alerta máxima. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esto llega directamente, son imágenes en vivo desde el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Aparentemente un vehículo intentó chocar el vallado perimetral que está separando al Capitolio del resto de las calles. ¿Por qué? Básicamente porque había alerta de seguridad que rige desde el 6 de enero, cuando ocurrió la toma violenta del Capitolio. Se ha reforzado la seguridad en torno al edificio y aparentemente un vehículo intentó chocar contra este vallado. Dicen que hay 2 policías heridos, hay un despliegue de seguridad impresionante, bajó un helicóptero allí en el playón frente al Capitolio para supuestamente trasladar a los heridos, pero hay estado de alerta y lockdown en el Capitolio particularmente, lo que quiere decir que cerraron todas las puertas y le recomendaron a todo el personal que se aleje de las ventanas y se resguarde en algún lugar seguro. Ahora, Gaby, si el auto llegó y pudo impactar contra la reja del Capitolio, algo falló. Claro, sí, igual hay varios vallados, todavía no queda claro contra cuál de los 3 vallados que hay alrededor del Capitolio, se produjo este incidente. Lo cierto es que son momentos muy convulsionados los que rodean a Washington, porque les doy 3 elementos. Hoy la policía de Washington inició otra querella contra 2 de los manifestantes que tomaron el Capitolio, por lo tanto habría que ver si no tiene relación con eso. Ayer 2 policías de Washington iniciaron una querella criminal contra Donald Trump por haber iniciado o propiciado estos incidentes contra, digamos, esta idea del recambio de gobierno, ¿no? De la llegada de Joe Biden, denunciando que había habido fraude electoral. Y el tercer elemento a tener en cuenta, digo, en este contexto donde se está viendo toda esta situación, es que hoy se presentó un informe de la policía de Washington explicando qué cosas fallaron en ese momento para permitir que estos miles de personas que el 6 de enero llegaron al Capitolio y lograron tomar el Capitolio pudiesen lograr ese objetivo, ¿no? En ese contexto se da este episodio policial que está transcurriendo en estos minutos y que estamos viendo las imágenes en vivo que llegan desde el Congreso de los Estados Unidos. Bien, a ver, Gaby, importantes estos 3 elementos que vos nos remarcás. Seguramente se espera alguna declaración de Biden, del presidente de los Estados Unidos, o de las autoridades máximas del Congreso estadounidense, ¿no? Exactamente. Me imagino para dar una explicación qué fue lo que ocurrió. Vos lo traías a Donald Trump, ¿no?, como responsable o una de las personas que alentó para que la gente ingresara ese 6 de enero del Capitolio. ¿Se descartaría un posible atentado? ¿Eso es exagerado pensarlo? No se descarta, porque de hecho la propia inteligencia de Estados Unidos para el 1 de marzo tenían información de que estos grupos de extrema derecha que apoyaban a Donald Trump estaban pergeñando un nuevo ataque contra el Capitolio. Entonces eso no quedaría descartado. Obviamente, cuando uno ve que es un solo vehículo el que participa de un hecho así, pareciera más un lobo solitario, como se lo dice, más que algo organizado, porque lo que vimos el 6 de enero demostró una organización, ¿no?, para llegar y tomar el Capitolio. Pero podría tratarse de un ataque claramente, obviamente con una situación de un Capitolio que está blindado a partir de los episodios del 6 de enero y que genera que rápidamente esta cantidad de móviles policiales, helicópteros y demás estén presentes ahí. Igualmente, las autoridades del Capitolio inmediatamente decretaron el lockdown, el cierre del Capitolio y el resguardo de todos los empleados y legisladores que estaban allí presentes. Gaby, ¿qué pasó con el conductor del auto? No se sabe todavía, porque esto es noticia en desarrollo. En este momento todavía no se sabe bien si se trató de una sola persona o más de una persona. Sí se habla de 2 personas heridas que serían oficiales de la policía, ¿no?, que estarían pegadas allí al vallado, pero todavía se desconoce quién fue el autor, si está detenido y en todo caso digamos, si actuó solo en toda esta circunstancia, ¿no? Gaby, la importancia, ¿no?, que tiene el Congreso estadounidense, ¿no?, en la vida política y democrática de Estados Unidos, que tuvo un papel fundamental a la hora de avalar los resultados
y darlo como ganador a Biden para la presidencia. Claro, exactamente. El 6 de enero, cuando ocurre la toma del Capitolio por parte de estos grupos extremistas, vale recordar que era el día en que el vicepresidente Donald Trump, Mike Pence, como titular del Senado, le tomaba juramento. En realidad no era una toma de juramento, se oficializaba el voto de los representantes en favor de Biden y se constituía finalmente el triunfo en el colegio electoral de Joe Biden. Era ese día. Los ultras que seguían a Donald Trump seguían diciendo que esto había habido fraude, que Biden no había ganado, que había ganado Donald Trump, incentivados por el propio Donald Trump, que en el mismo momento en que se producía la toma del Capitolio daba un discurso hablando nuevamente de fraude, y se lo acusaba a Mike Pence de ser un traidor por seguir con el proceso institucional que correspondía. Entonces lo que se quería frenar era justamente que se formalice el triunfo de Joe Biden ante el Parlamento. Bueno, fue un intento de golpe de Estado, lisa y llanamente, nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Por eso muchos de estos funcionarios, de estos personajes que participaron, estos extremistas, están siendo juzgados. Hoy se elevó la acusación contra 2 más de ellos. Un datito que nos trae acá a la Argentina. Resulta que uno de los personajes más violentos que tomó el Capitolio fue un exfuncionario de Donald Trump en la Secretaría de Estado, que se llamaba Federico Klein y que era un defensor del golpe de Estado en la República Argentina, porque su tío había sido el número 2 de Martínez de Osa en el Ministerio de Economía. ¿Qué dato, ¿no? Gaby? Muy fuerte. Y fue uno de los líderes de la toma y del intento del golpe de Estado allí en el Capitolio hace poco más de 2 meses. Pero bueno, estas son las imágenes que estamos viendo ahora. Claramente hay grupos violentos de extrema derecha, seguidores de Trump, que siguen generando todo tipo de temor en el sistema democrático en los Estados Unidos. Que es probable o no que también sean enviados o alentados por Donald Trump. Quiero preguntarte sobre el presente actual de Donald Trump en cuanto a la política, pero también cómo los republicanos, ese 6 de enero, algunos de los republicanos comenzaron a dejarlo solo. No solo su vicepresidente, sino también Bush. Exactamente, sí. Claramente Donald Trump es un accidente en la historia de los republicanos, un accidente que les sirvió para llegar a la presidencia, es cierto, pero era un candidato, una figura que ellos nunca aceptaron ni digirieron lo suficiente. Cuando Donald Trump una y otra vez desconoce el resultado de las urnas, todos los republicanos se empezaron a abrir. En principio los expresidentes, como el caso de George W. Bush, dijo esto es inadmisible. Y después los propios representantes en el Senado le empezaron a decir no se puede, esto es antiético, es antidemocrático, hay que aceptar esto. El día de lo que ocurrió en el Capitolio, los propios jefes del bloque republicano tuvieron que salir por la puerta de atrás, escondidos, el propio Mike Pence, por temor de su propia vida. Entonces se quedó solo Donald Trump. El tema es que todavía tiene un caudal electoral muy impactante, muy fuerte. Recordemos que a Trump, pese a todo, lo votaron 75 millones de personas, ¿no? Ese es el dato también, importante que estás dando. El caudal de votos que todavía tiene Donald Trump. ¿Esto en qué se puede traducir? ¿En que si él se presenta algún cargo o no, puedan votarlo? Claro, acá va a depender mucho qué hace la dirigencia del Partido Republicano. Si acepta nuevamente a Donald Trump en su seno o si lo expulsa del partido. Recordemos que en el medio hubo un juicio político contra Donald Trump que avanzó en la Cámara de Representantes, donde hay mayoría demócrata, pero que se frustró en el Senado porque si bien algunos republicanos votaron junto con los demócratas, no alcanzó el número porque el resto de los republicanos mayoritariamente dijo que no al juicio político porque Donald Trump ya no estaba en el ejercicio del poder. Entonces, hay que ver cómo esos republicanos, que en cierta medida lo protegieron en ese momento, si van a seguir actuando de esa manera o si se van a sublevar en cierta medida y no lo van a aceptar como candidato y en todo caso lo van a expulsar del partido. Eso va a ser fundamental para ver qué pasa de acá a dentro de 3 años y medio, cuando haya elecciones nuevamente en los Estados Unidos, si va a ir un Donald Trump que ya
anticipó que quiere ser candidato como candidato de los republicanos. ¿Qué año, Gaby? Perdóname. En el 2023. En el 2023 sería las elecciones, asumirían el 20 de enero, no, 2024, perdón, y asumiría el 20 de enero del 2025. Pero él ¿no? tiene posibilidades de presentarse. Él tiene posibilidades, depende que haga el partido. Amenazó en algún momento con ir por una tercera opción, es decir, crear un partido por fuera, pero eso en la historia y la tradición de los Estados Unidos nunca funcionó. Ahora, esta acción violenta, ¿no?, de él alentar a diferentes grupos a que irrumpan en el Capitolio el 6 de enero. Muchos republicanos no se terminaron alejando de él. No te hablo del poder político republicano, sino del ciudadano, sí, que lo había votado. Pero al ver esta actitud tan violenta de él, ¿se alejó o no? Hubo una encuesta que hizo Fox, que es un canal que apoyó mucho a Donald Trump, post los episodios de violencia en el Capitolio, que dijo que el 58% de los que lo habían votado a Donald Trump rechazaban lo que había hecho Donald Trump. De los que lo habían votado. Entonces, obviamente tenés un núcleo duro que lo sigue respaldando, ¿no? Pero obviamente todos los demócratas lo condenan, gran parte de los republicanos lo condenan, pero hay un núcleo duro que lo sigue apoyando. Obviamente cuando ocurren estos episodios que estamos viendo en vivo, en estos momentos que llegan desde Washington, uno se pregunta hasta cuándo van a seguir estos grupos, digamos, de personas desquiciadas, tratando de atacar en todo caso un lugar emblemático, como en este caso es el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Bien, estas son las imágenes en vivo. Un auto acaba de impactar contra uno de los enrejados del Capitolio. Esto sucedió hace minutos, es una noticia en desarrollo hasta el momento. Ninguna autoridad máxima del Capitolio de Estados Unidos y tampoco Biden o su vicepresidenta se expidieron frente a este hecho que es sin duda un episodio sumamente violento, ¿no? Totalmente. El segundo, si uno se remite a lo que pasó el 6 de enero. Sí. Gaby. Sí, exactamente. Y lo que está llamando la atención también a las autoridades de la policía de Washington es la repitencia de hechos violentos. Ayer mismo informábamos de otro tiroteo que hubo a 20 cuadras, un poco más, a 40 cuadras del Capitolio, en la zona de Congress Heights, una estación de metro, donde hubo 4 personas heridas y 2 de gravedad. Y si uno mira, Washington ha sido históricamente una ciudad tranquila, sin mayores episodios policiales. Sin embargo, en los últimos tiempos y con la toma del Capitolio como referencia en cuestión de cronológica, ha habido un recrudecimiento de la violencia en esta ciudad, que es una ciudad altamente votante de los demócratas, ganan en general casi con el 80% de los votos allí los demócratas, donde los republicanos son minoría y donde obviamente los grupos pro-Trump también son una minoría. Cuando ocurrió la toma del Capitolio el 6 de enero, que terminó, recordemos, con 5 personas muertas, entre ellas un oficial de policía, hay que decir que había llegado gente de casi todo el país, no eran de Washington, sí, incluso que habían viajado miles de kilómetros para participar de esta protesta y de esta toma violenta del Capitolio, lo que te demostraba que había una organización detrás y que en realidad venían muchos de los estados del sur, que son los que mayoritariamente apoyaron, y del centro de Estados Unidos, que son los que mayoritariamente apoyaron a Trump. Gaby, si hablamos de los responsables del 6 de enero, los que ingresaron al Capitolio y provocaron tanta violencia con muertes como vos remarcás, ¿la policía en ese momento los pudo detener? ¿Hoy hay detenidos de ese episodio del 6 de enero? Sí, sí, hay muchos detenidos, hay varios detenidos. El FBI no los pudo detener en el momento porque fueron en cierta medida sobrepasados en cantidad y en violencia por parte de la policía. Algunos detenidos hubo ese día, pero los líderes, el FBI tuvo que sacar los típicos búsquedas de personas que son requeridas por la justicia y entre